Saludos compañeros estudiosos y docente de la asignatura Ambientes Presenciales y Virtuales de Aprendizaje. Mi nombre es Javier Lamprea, estudioso de tercer semestre de Maestría en Tecnologías Digitales aplicadas a la educación, y este trabajo tiene que ver con los retos de la educación presencial. Para empezar, vamos a hablar de un ejemplo que ha sido utilizado en muchas ocasiones y que me parece relevante a la hora de hablar de los retos de la educación, y es el expuesto por el señor Papert en el 95 en La máquina de los niños. Él hablaba de dos profesionales, uno médico y uno educador, que quedan por algún motivo eh, dormidos o suspendidos en el tiempo durante 100 años, y al despertar encuentran cómo han cambiado sus campos de acción. En el caso del médico, encontraría serios cambios en cuanto a tecnologías, métodos y demás, que lo que, lo que harían es, digamos, dejarlo completamente descontextualizado y desactualizado en su trabajo. En el caso del profesor, vería cómo los cambios de fondo no se dan con el paso de los años ni con la implementación de nuevas tecnologías. Veríamos todavía una metodología de la era industrial, eh, pensada por asignaturas, por filas, donde el profesor tiene un rol protagónico, ¿cierto? Dentro del proceso. Y ahí es donde nos planteamos, bueno, el interrogante: ¿cuáles son los retos de la educación presencial y cuáles son los cambios que se hacen, que se deberían hacer? Y asumimos una mirada crítica desde el texto guía propuesto. Lo primero, incorporar eficientemente las tecnologías. Eh, si bien somos conscientes de que se ha hecho un gran esfuerzo en nuestro país para la incorporación de las TIC, primero, dotando a los colegios de dispositivos, y segundo, mediante el programa Vive Digital, que ha llevado la Internet a zonas apartadas del territorio, vemos que la calidad de estos dispositivos, la conectividad, presentan serias deficiencias y no permiten a los estudiantes tener una conexión más eficiente y que resulte más productiva a estos medios para que trabajen las herramientas, aunque sea de la web 2.0. Entonces, el principal reto es de infraestructura. También hablamos de una incorporación eficiente en cuanto al manejo que le hemos dado los docentes a estas, a estas nuevas tecnologías. Entonces utilizamos generalmente el video BIM, ¿cierto? Para pasar un video, o utilizamos una pizarra digital, pero lo que estamos haciendo es cambiar los instrumentos, cambiar de pronto los artefactos para hacer lo mismo que hemos hecho históricamente. Ahí, ahí empieza una de las fallas. También se requiere de la adopción de una cultura de lo digital. Entonces, ahí tenemos que pararnos, ¿cierto?, en los argumentos que presentaba Prensky en el año 2001. Y es, bueno, mirar bien las características de los nativos digitales, ver cómo se relacionan, ver cómo aprenden, y a partir de esa cultura digital tratar de hacer una aproximación contextualizada a, a la realidad de nuestros estudiantes. Otro de los retos es adaptar prácticas o modelos. Entonces, hemos visto cómo los modelos pedagógicos han ido cambiando, ¿cierto? Hemos pasado del conductismo al cognitivismo, al constructivismo, de pronto al construccionismo del mismo Papert que trabajábamos o de quien hablábamos anteriormente. Y dar el paso al conectivismo pues ha sido algo
un poco tedioso, un poco difícil, ¿cierto? Y difícil de adaptar. Entonces, ha sido, ha sido un cuento bien complicado. Además, superar este modelo instruccional. Eh, un ejemplo de este modelo instruccional que mencionamos allí tiene que ver con las clases de tecnología, donde, donde prima la instrucción sobre el manejo de las nuevas tecnologías y no necesariamente eh, la adquisición, el desarrollo de habilidades y competencias en el manejo de esas tecnologías en cuanto a un abordaje crítico de la información, a la construcción a partir de esa información de nuevos conocimientos y a la solución de problemas contextualizados de los muchachos. Entonces, por ahí, por ahí va ese segundo reto que tiene que ver con adaptar prácticas o modelos. El tercero tiene que ver con replantear, repensar o modificar el rol del docente. El rol del docente históricamente ha sido un rol protagónico, un rol donde el docente es eh, portador, ¿cierto?, del conocimiento, este conocimiento pues eh, manifestado en unos conceptos que deben ser transmitidos al estudiante. Entonces, ese docente eh, o el docente tradicional eh, emplea diferentes técnicas para dicha transmisión. De pronto se ha cambiado un poco las estrategias, ¿cierto? Y digamos que el aprendizaje ha sido un poco más constructivo y colaborativo. Sin embargo, el rol del docente, desde mi criterio, debe ser el de un acompañante, ¿cierto? Acompañar al estudiante en la construcción del conocimiento, no necesariamente en cuanto a la transmisión de este. El rol del estudiante, por lo tanto, ha sido pasivo, ¿cierto? Es quien espera, quien responde lo que el profesor pregunta con las herramientas que el profesor le brinda y pues vemos que en este momento digital los estudiantes pues tienen toda la información a disposición de manera inmediata. Entonces, el estudiante también tiene que empezar a replantearse las cosas y a pensarse como constructor de conocimiento, como solucionador de problemas, como no solamente consumidor de información allí para responder las tareas y buscar la información relevante para lo que está haciendo, sino como un productor. Entonces ahí hablamos de lo que nos planteaba, nos plantean varios autores acerca de los prosumidores de información. Ojo, ahí hay algo importante y es el manejo ético de la información. Nuestros estudiantes en este momento al haber tanta información disponible, pues es muy sencillo encontrar eh, las respuestas, ¿cierto? Y simplemente copiarlas y ponerlas allí, haciendo un manejo que no es el correcto de la información. Entonces, una de las, digamos que de los criterios propuestos por el ministerio en las orientaciones del área de tecnología tiene que ver precisamente con un manejo ético de la información. Bien, continuemos. También hay que replantear, repensar o modificar los métodos y técnicas de evaluación. Entonces, tenemos un modelo que sigue siendo muy lineal. Entonces, existen unos criterios de calidad y todo esto está preestablecido, predeterminado, ¿cierto? Y en cuanto a ese modelo siga siendo lineal y no se adapte a las necesidades del contexto, a las necesidades y sentimientos del estudiante, esos criterios de calidad van a quedarse cortos.
porque esos criterios siempre han estado basados en cobertura, ¿cierto? En calidad de pruebas internacionales, en cosas que son muy normalizadas y que tienen que ver mucho con una homogenización, con una normalización de lo que debe saber el estudiante, desconociendo eh, los tipos de inteligencia, ¿cierto? Las habilidades de cada uno, ese tipo de cosas, los intereses, todo ha sido pues como enfocado a esos saberes científicos propiamente dichos, matemáticos y lingüísticos, y, y no ha tenido en cuenta, ¿cierto? Que esos criterios de calidad podrían enfocarse en, en competencias blandas, en competencias que se dan en cuanto a colaboración, participación, búsqueda, manejo de información, cosas que no son tan de la institución educativa, pero que enriquecen el proceso educativo. Además, esos criterios eh, podrían tender más hacia una movilidad académica y social, ¿cierto? Y hacia una transformación de los entornos desde diversas perspectivas y no solamente a unas pruebas estandarizadas o, o a unos criterios medidos con el índice sintético de calidad educativa. Allí proponemos algo también como reto que viene siendo algo ambicioso y es el cambios de paradigma. Con el manejo de las nuevas tecnologías, pues entonces nosotros encontramos cosas como que la presencialidad eh, no se puede decir que sobra, pero puede replantearse, ¿cierto? También sobre la linealidad en cuanto al proceso educativo, es decir, tú debes aprender esto en esta edad, en este grado, ¿cierto? Y esa linealidad, ¿cierto? La planteaba eh, Ken Robinson en el video, viene a deteriorar el proceso educativo en cuanto a que se vuelve monótona, a que se vuelve tediosa y a que termina de alguna manera sacando a algunos de los estudiantes del sistema educativo por, por las mismas características que tiene. Eh, Hablemos de un aprendizaje desde la necesidad, ¿cierto? Desde la aptitud y desde la actitud para diferentes disciplinas. Entonces, de pronto, un cambio de paradigma que no beneficie o que no esté tan basado en la linealidad y también en los contenidos, podría ser un cambio bien interesante desde la educación presencial. Este énfasis en los contenidos, pues, es bien fuerte porque incluso la formación docente se da desde allí. Entonces usted es licenciado en matemáticas, en ciencias sociales y, y el conocimiento de los muchachos y todas estas redes que se tejen gracias a las nuevas tecnologías deberían permitirle tanto al docente como al estudiante eh, tener un conocimiento holístico que le permita abordar cualquier situación, participar de ella de manera crítica y argumentativa y poder como eliminar esa atomización del conocimiento que se da hasta el momento. Bien, esta ha sido mi intervención hasta ahora. Les dejo mi bibliografía por un momento. Muchas gracias por su atención.